Hola a todos. En este video mostraremos cómo se configuran las plantillas para personalizar la creación de usuarios en AD Manager Plus. Para acceder a la configuración de las plantillas personalizadas para la creación del usuario, debemos ingresar a nuestra consola de administración de AD Manager Plus, ingresar a la pestaña Gestión de directorio activo y allí encontraremos una opción llamada Plantillas de creación de usuarios. Aquí tendremos el listado de todas las plantillas que podemos tener disponibles para nuestra administración del directorio activo. Si damos en Crear nueva plantilla, nos aparecerá la opción de crear una nueva plantilla con todos los campos y atributos que queramos alimentar del usuario que se vaya a crear usando esta plantilla personalizada. Aquí lo primero que tenemos que entender es que podemos limpiar y dejar los campos que queramos que se alimenten durante la creación del usuario. Es decir, no es necesario mostrar absolutamente todas las pestañas a las cuales se le puede agregar información para la creación de un usuario dentro del directorio activo, sino que podemos eliminar tanto pestañas como campos dentro de las pestañas. Ejemplo, para esto vamos a usar una plantilla, suponiendo que vamos a crear una plantilla para la gestión financiera, es decir, un usuario del área financiera de nuestra compañía. Vamos a limpiar un poco nuestra plantilla y para esto hacemos clic en habilitar drag and drop. Comenzamos primero que todo eliminando algunas pestañas que no necesitamos, como en este caso vamos a suponer que no necesitamos atributos personalizados, no necesitamos tampoco información del link o la mensajería instantánea porque no tenemos conectado un sistema de mensajería instantánea en nuestra compañía. Si lo tuviésemos, ahí se puede alimentar de una vez esa información. Información de terminal, donde definimos algunas opciones o atributos de configuración del usuario, como la opción de habilitar el control remoto para observar la sesión del usuario, o definir si va a conectar algunas unidades al cliente o impresoras, o por defecto algunas impresoras principales o algunas unidades mapeadas. Aquí no vamos a utilizarlo en este ejemplo, vamos a eliminarla también. No vamos a configurar información de buceo de correo externo, ni tampoco de un buzón de correo en Exchange en caso que lo tengamos instalado local o en la nube con Office 365. No lo vamos a usar y vamos a dejar simplemente tres pestañas, que son la pestaña de contacto, la pestaña de cuenta y la pestaña general, para este ejemplo en particular. Ahora vamos a empezar a limpiar la información de aquellos campos que creemos que no son necesarios para la creación de este usuario del área financiera durante la creación del mismo por esta plantilla. Lo mismo, simplemente vamos a definir qué campos no son necesarios. Por ejemplo, para mí no es necesario en este campo el campo de página web. Lo mismo para el campo de descripción, podemos quitarlo. Aquí también podemos quitar la parte de iniciales y la parte de ID de empleado, puedo también quitarla para este ejemplo. Ya facilité un poco más el tema de la formación general del usuario en la que vamos a crear por esta plantilla. Ahora procedemos a hacer lo mismo con la pestaña de contacto, donde podemos limpiar algunos campos que no queremos que aparezcan en nuestra plantilla final. Vamos a hacer para este ejemplo, vamos a quitar rápidamente algunos campos que no queremos tener, como estos. Ok, listo. Esta es una de las primeras cosas que se deben hacer, que es limpiar la información que no queremos que aparezca. Lo otro que podemos hacer ahora es definir si algunos campos son de obligatoria alimentación, es decir, el usuario debe escribir información allí, debe alimentarlo. Para esto simplemente se define cuál campo va a ser obligatorio de llenar, de alimentar. Le damos clic en editar y lo convertimos en un campo obligatorio y le damos realizado. Para este ejemplo escogimos nombre y apellido, editamos y decimos que son obligatorios de alimentar. Vamos a ver acá el apellido también obligatorio, realizado. La otra opción que podemos nosotros definir es si algún campo es de solo lectura, porque se alimenta automáticamente de acuerdo a un
estándar que se tenga dentro de la compañía, como por ejemplo el nombre de inicio de sesión. Si sabemos que el nombre de inicio de sesión se crea como nombre o apellido, vamos a editar este campo y le vamos a decir cómo queremos que aparezca esto. Por ejemplo, inicialmente le podemos decir que estos valores igual se pueden también personalizar, cómo se construye el nombre de inicio de sesión. En este caso podemos coger nombre o nombre.apellido, por ejemplo, el dominio al cual va a pertenecer ese usuario, y definimos si este campo es de solo lectura, porque se va a construir automáticamente con base en la información que se ha llenado previamente en la información de nombre y de apellido. También en este campo tenemos la oportunidad, como debe ser un campo único, de revisar si hay duplicidad en los mismos. Es decir, podemos escoger si hay duplicidad en el dominio, en este caso, y vamos a hacer algunas acciones adicionales, que puede ser adjuntar automáticamente dos números, en este caso, que puede ser el número 0 arrancando y enseguida el número 1, 2, 3, 4 sucesivamente, en caso que encuentre algún registro duplicado, para que se pueda crear el usuario de todas formas. Si no se debe crear el usuario, se puede crear aquí como no crear usuario, y esto evitaría que se cree el usuario en caso que se registre como duplicado contra otro registro dentro del directorio activo. Esas son las opciones que tenemos acá. Le damos realizado, y la otra opción que tenemos, ya después de haber configurado esto que fuera solo lectura, lo vamos a definir, a revisar acá, listo. La otra opción que podemos es predefinir algunos campos. Por ejemplo, yo puedo editar este campo, le digo que en el campo oficina voy a predefinir que la oficina es Bogotá, en este caso lo puedo dejar como solo lectura, y automáticamente ya simplemente se va a alimentar para los usuarios que sean de financiera, van a automáticamente a relacionarse con la oficina Bogotá, y esto permitiría no generar errores o que se cambien estos datos acá. Otra información que se puede presionar acá es, por ejemplo, en el dato de contacto. Para hacer un ejemplo, vamos a alimentar aquí una dirección que aparezca por defecto. Entonces acá podemos colocar un dato que puede dar una dirección que se aparecerá por defecto, pero podemos darle como obligatoriedad la respuesta al mismo. Aparecerá este campo por defecto, pero si lo cambia o lo quita, deberá agregar una dirección siempre, ya que no permitirá guardar este usuario nuevo si no tiene información en este campo. Otra información que podemos entregar acá es simplemente definir, por ejemplo, alguna información referente a el campo que se quiere llenar. En este caso, por ejemplo, para el número de teléfono, vamos a ayudar a crear una fecha de ayuda para que el usuario tenga información relacionada a lo que debe llenar allí, o el administrador o quien está llenando esta plantilla tenga información de lo que debe alimentar acá. Entonces, en este caso vamos a colocar esta ficha de ayuda, damos en realizado, y ya tendríamos una plantilla un poco más lista para darla de alta y permitir que se creen usuarios por medio de esto. Lo último también que me parece importante es ya definir algunas informaciones básicas, como son, vamos a deshabilitar aquí el drag and drop y podemos habilitar, por ejemplo, dónde se van a almacenar estas información. Entonces podemos definir en qué contenedor, unidad organizacional o lo que se quiera guardar allí, dónde se va a hacer. Y otra información, por ejemplo, aquí en cuenta podemos decirle que no crea una contraseña aleatoria, que escriba la contraseña. Se puede establecer la complejidad de la contraseña previamente o desde acá, y quitamos estas opciones, además de que podemos dar información acerca de si la contraseña expira o el usuario debe modificar la contraseña en el próximo inicio de sesión. Esa es otra información que se puede definir. Inmediatamente se crea la plantilla y se da guardar. Con esto ya tendríamos la plantilla generada, está acá en la área financiera, y podríamos crear algún usuario de forma individual o a través de una importación desde un archivo CSV usando la plantilla que hemos creado previamente, que sería el área financiera. Aquí me muestra los campos que son obligatorios. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar
el dato de la persona que estoy tratando de crear y él automáticamente me creó el nombre de inicio de sesión. Este campo no era estaba permitido para editar, simplemente me lo mostraba. Algunos campos adicionales, por ejemplo Bogotá me lo dejó por defecto, y aquí está el campo de ayuda que decidimos nosotros mostrar acá y que configuramos previamente. Otros campos adicionales como el dato de la cuenta nos permite a nosotros crear nuestra propia contraseña. Aquí la estamos creando y ya quedó predefinido la demás información, además de los datos de contacto, donde vamos a ver que hay alguna información que ya está llena, que está alimentada y es obligatorio, pero que ya dimos una información por defecto, aunque la podemos cambiar sin problemas siempre y cuando se deje allí debido a las propiedades de este campo. Con esto ya podemos crear nuestro usuario con esta plantilla y podemos validarlo en la creación de este usuario navegando directamente al explorador del directorio activo. Recuerde que lo creamos en esta unidad organizacional. Vamos a ver si quedó el usuario John Smith. Aquí está, ya se quedó creado este usuario perfectamente dentro de nuestro directorio activo.